Esta lectura consta de dos partes. La primera parte habla sobre ti, a nivel profundo, a nivel íntimo, a ti, tus sentimientos, tus emociones, todo lo que tú puedes sentir como persona, ¿no? Entonces, esa primera parte nos habla de eso. La segunda parte de la lectura nos habla de lo externo, del trabajo, del dinero, de todos los acontecimientos que van a estar a tu alrededor. Nos habla más los detalles de las situaciones. Entonces puedes elegir ir directamente a la segunda parte o puedes escuchar también algo sobre ti mismo que te puede ayudar, te puede dar pistas, te puede dar claves, te puede dar soluciones, te puede dar ideas. Es una lectura muy profunda, es general, por supuesto, porque vas a ver todo, desde los estudios, las relaciones con pareja, las relaciones sin pareja, todo. Esta lectura abarca todos los temas, incluso la salud. También nos habla sobre la salud. Nos habla de los retos, de las pruebas que van a ser puestas. ¿Cómo vamos a tomar nosotros ese reto? ¿Cómo vamos a tomar nosotros esa prueba? Entonces, nos puede ayudar mucho. Realmente esta lectura nos puede ayudar mucho. La hago mensual porque es muy completa y puede ayudarnos realmente durante todo el mes, porque nosotros podemos tomar decisiones, ver las advertencias que vienen del tarot y tomar la decisión adecuada en el momento. Diariamente hago lecturas también, pero saco un par de cartas. Pero es la energía que está en el día que nos acompaña y también nos puede ayudar, por supuesto. Pero esta es más general, es más completa, nos habla un poquito de más detalles. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme y te invito a que continúes viendo tu lectura. Hasta luego. Hola Piscis, vamos a barajar tus cartas, vamos a concentrarnos un poquito, Piscis. Bueno, vamos a ver la primera parte de la lectura, que se trata sobre ti. Entonces, mira, este mes llega una energía realmente muy positiva de protección, de sentirte seguro, de sentirte amparado por esa parte religiosa, por esa parte espiritual. Entonces, bueno, vas a estar muy conectado con esa parte más sensible. Vas a estar como generoso, comprensivo, todo esto. Vamos a ver las emociones. Bueno, las emociones puede ser que hayan momentos de euforia, porque el sol está muy bien, ¿no? Pero a veces emocionalmente puede ser como que te llegues al extremo, a un límite. Y ese límite veo como que si hay alegría es como que ¡pua!, desbordante. Entonces hay euforia, ¿ok? Esta posición tiene que ver con los pensamientos, la mente consciente. En esta mente consciente, bueno, puede ser que hayan cosas que te choquen, que te molestan, estás un poquito frágil a nivel mental, a nivel de la mente consciente, hay cierta fragilidad. También no solamente fragilidad, porque la torre tiene dos personajes. Uno, ay, pobrecito, porque yo siempre a mí me toca lo mismo, qué porquería, no. Esa dice uno, pero el otro aprende la lección y dice, bueno, con todo esto que se ha roto, yo voy a volver a regenerarme, volver a reconstruir la relación o la situación. Entonces veo como que puede ser esta una u otra de las actitudes que vaya a tomar a nivel mental. Estos serían tus sentimientos y aquí vamos, a nivel de sentimientos y de hogar, aquí se completa algo importante, se cierra un ciclo a nivel sentimental. Entonces te das cuenta de todos los sentimientos que tienes, de todo el bienestar que hay, de todas las cosas positivas a tu alrededor. Y eso hay un reconocimiento muy bonito. Vamos a ver el corazón. En el corazón, dice que, bueno, puede haber como mucha prisa, ciertos cambios importantes, puede haber incluso algún viaje de placer, porque esta posición nos habla de eso también, pero ahora estamos viéndote a ti. Entonces veo que el corazón puede estar un poco como agitado, como queriendo que las cosas pasen rápido, como queriendo que se cumpla de una vez el destino que tiene que cumplirse. Eso es lo que veo que está en el corazón. Esto sería la mente inconsciente, claro. Mira, esta es la mente inconsciente, esta es la mente consciente. Aquí en este arcano está la torre, está Plutón.
Y en esta también está Plutón, en este arcano. O sea que en la mente inconsciente está Plutón ejerciendo su poder, ejerciendo su dominio. Veo que por un lado sí está Plutón, pero también está Júpiter que va a ayudar a que las cosas se encaminen de alguna manera para ti. ¿Ok? Entonces veo como que sí, esa parte, ese instinto de supervivencia, de arreglar las cosas, es como que eso se está moviendo. Se está moviendo ¿para qué? Para ayudarte, para poder que puedas conseguir eso que necesitas, eso que quieres, porque una parte tuya interna y profunda es como que está reclamando algo que tiene que suceder, algo que toca, algo que está, vamos, está molestando, es como una piedra en el zapato y en el inconsciente se está moviendo esa energía para que brote, para que salga esto, ¿ok? Esto sería la parte negativa tuya. ¿Y esa parte negativa qué es? La duda, la inseguridad, la incertidumbre, qué va a pasar, cómo voy a hacer, qué debo decidir. Esa vacilación, eso es como una parte negativa tuya. Pero aquí la parte positiva, hay confianza, hay seguridad. Y bueno, toma en cuenta esto también. En la sexualidad, que es tu fuerza para generar, para gestar, para hacer cosas, es la fuerza, el potencial que tienes, ¿no? Entonces aquí veo que lo estás usando de una manera con mucha sensibilidad, estás teniendo sueños y estás enfocando ese sueño y quieres dirigir ese sueño al sitio donde quieres que llegue. Entonces esto es lo que veo, que hay como muchas ganas de cumplir un sueño. Vale, vamos a continuar con lo que tu alma quiere para ti. Mira, tu alma quiere que descubras cuál es tu verdadero potencial, cuál es tu talento realmente, que descubras esto. Eso es lo que quiere tu alma. Dice que quiere que muestres todo lo creativo que eres, todo lo que puedes solucionar en tu vida, todo lo que puedes hacer. Eso es lo que tu alma quiere. Vamos a ver, estos serían tus logros o desaciertos también. Aquí me dice que bueno, te ven a ti o los logros que has tenido es porque has aprovechado las oportunidades cuando llegan. Entonces eso es una parte que tienes para ti a tu favor. Y también te reconocen, te ven como una persona activa, inteligente, flexible, que puedes solucionar, que te mueves con ligereza, que aprovechas todo lo que viene, lo aprovechas a tu favor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que tú persigues. Bueno, parece que persigues estar un poco tranquilo, dejar de esperar, dejar de tener como esa espera en tu vida. También hay un deseo aquí, algo que persigues, conectar con esa parte más profunda tuya, conectar con tus sentimientos, conectar con tus emociones. También veo que hay una persecución de tu parte en ese aspecto. Y esto es lo que tenemos escondido, lo que está guardado, lo que no queremos ver. ¿Y qué aspecto es este tuyo? Bueno, que asumir los cambios, hacer los cambios realmente que son necesarios, hacer cambios, no tener miedo a volver a empezar. Y eso está como oculto ahí, no quiero saber, no quiero volver a empezar. Sí, si hace un nuevo comienzo, realmente te puede ir súper bien. Los cambios son buenos. Vamos a ver la segunda parte de la lectura. Bueno, voy a abrir todas las cartas. Primero que nada, mira, vienen cosas positivas. La primera quincena vienen cosas muy positivas a nivel económico, entonces cuidado cómo vas a gestionar ese dinero, porque aquí veo que en la primera quincena vienen cosas muy positivas económicas. Pero para la segunda quincena hay que poner mucha atención cómo vas a gestionar tu dinero, porque puedes equivocarte. Entonces hay que buscar de solucionarlo bien para que después no hayan lamentos y no hayan, vamos, sí, lamento, correcto. Bueno, vamos a ver qué nos dice las posibilidades que vienen para ti. Sí, hay posibilidades de recibir ayudas, de tener protección en todos los aspectos, en todo lo que hagas. Aquí también me dice que puede aparecer como alguien que quiera unirse a ti, alguien que quiera asociarse a ti, alguien que quiere estar cerca de ti, pero tú lo dudas. Entonces tu actitud con respecto a las nuevas relaciones será como, no sé, déjame ver primero quién eres y después ya veremos. ¿Ok? Vamos a ver la situación económica. Como te dije, la situación económica es que lo dije porque veo como que hay algo fuerte, ¿no?
Si tú sabes administrar tu dinero, pon atención porque las cartas advierten, las cartas no determinan. Entonces, pon mucha atención. Aquí veo que de entrada de mes hay como un incremento económico muy interesante, muy bonito, muy bonito. Pero puede ser que te pierdas, que cometas algún tipo de error, que haya algún tipo de pérdida. Entonces, si vas a comprar, cuidado con lo que vayas a, la inversión que vayas a hacer, porque a lo mejor haces una mala inversión y después ves que no era tan positivo, ¿ok? Entonces hay que tener calma, hay que reflexionar, hay que pensar, hay que indagar, hay que hacer comparaciones antes de comprar o vender algo, porque esto nos habla de las posesiones. Entonces veo que entra muy bien, pero después del 12 al 17, al 15, lo veo porque en ti no lo veo hasta el 17, lo veo hasta el 15, como que hay peligro, hay riesgo de pérdidas, hay riesgo. Entonces, recuerda que tú siempre tienes la última palabra, tú tienes la capacidad de decidir. Entonces, sé inteligente a la hora de hacer cualquier gestión económica. Con respecto al trabajo que tienes y el dinero que recibes, eso estamos hablando de dinero, no de trabajo, sino el dinero que llega por tu trabajo. Sí, puede ser que se retrase un poco, pero no quiere decir que no te vayan a pagar. ¿M? Aquí veo como que estás esperando, hay cierta impaciencia de tu parte, pero sí que llega ese dinero de trabajo. ¿Ok? Y con respecto a las ganancias que veo aquí es como que la familia puede servirte de apoyo, va a estar muy solidaria contigo, echándote una mano en lo que sea. Entonces veo apoyos que te van a hacer sentir como en tu cabeza como que puede haber calma, puede haber como un oasis. Cuando aparece la familia, parece como que eso te libera, te pone más suave toda la energía que pueda estar moviéndose a tu alrededor. Ajá. Vamos a ver el trabajo, la situación laboral. En el trabajo, bueno, aquí hay personas que son un poco, puede ser impertinentes, un poco manipuladoras, un poco tramposas, que dicen que quieren ponerse por encima, que quieren mostrar, mira, yo soy más potente que tú, más poderoso que tú, yo sé más que tú, tengo más malos jefes de mi lado, qué sé yo. Pero veo como que puede haber esto, aunque tengas estabilidad en ese trabajo, pueden haber personas un poco necias, ¿eh? Porque profesionalmente te sientes como que te ponen contra la espada y la pared. ¿M? Eso para la primera quincena. La segunda quincena, sí hay como tú te entregas, pero es como que sientes que te están presionando, que hay prisas, que tiene que salir todo rápido, pero de las prisas lo que queda es el cansancio. ¿Ok? Y errores, porque profesionalmente puede avecinarse algo difícil para la segunda quincena del mes de marzo. Es como que puede haber una pérdida, puede haber un error grave, grave. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora los estudiantes, los que están haciendo estudios de grado medio. Mira, no te veo muy bien realmente. Te veo como que hay algún fracaso, ¿eh? Que después a lo mejor intentas arreglarlo, pero sí, puede ser que lo arregles porque hay posibilidades que se arregle esa situación. Estás buscando nuevas oportunidades, pero veo que, vamos, que no estás, a lo mejor la energía no te acompaña para estudiar, a lo mejor pierdes alguna materia o vas mal en algo, porque veo que esto existe, ¿ok? Los que están haciendo estudios superiores, sí, te veo muy activo o activa, te veo que consigues solucionar cualquier problema dentro de lo que son los estudios y a futuro, claro, el tiempo va a mostrarte realmente lo que te toca, te va a dar esa libertad, te va a mostrar que lo has hecho bien. Entonces, bueno, para los estudiantes de grado superior va muy, muy bien. Vamos a ver la salud. En la salud, mira, nos sale, puede ser que haya algún tipo de infección, puede ser que tengas algún parásito y no te has enterado, algún hongo y no te has enterado todavía. O sea, son varias opciones, ¿vale? Desde infección, hongos, parásitos y sangre. También puede estar hablándonos de sangre. Entonces, hay posibilidades de esto. Te veo también a nivel de salud como cierta melancolía, porque a lo mejor no te, no te sientes bien físicamente por lo que estás viviendo y eso te causa como ese bajón emocional.
Nos dice en la salud lo que está oculto, que tienes la capacidad para recuperarte, ¿sabes? Puedes recuperarte con nuevos tratamientos, con nuevos medicamentos, pero hay posibilidades de recuperación. Entonces vamos a seguir con los planes y proyectos. Los planes y proyectos, aunque te apures, las cosas van a llegar a su tiempo, porque veo que sí llegan en su momento, porque veo que tienes prisa, pero es como que tienes que tener paciencia, esperar, de quitar algo del medio, porque a veces ese plan que tienes está interfiriendo otra cosa que lo frena y que te hace esperar. ¿Okay? Entonces hay que sacrificar algo para que ese plan pueda funcionar realmente. ¿Eh? En las comunicaciones, mira, te digo francamente, pon mucha atención en los viajes, en los desplazamientos que hagas. Puedes tener una avería en el coche, puede haber algún tipo de inconveniente en la carretera, o incluso en las comunicaciones con personas puede ser que hayan pleitos, peleas. Entonces, mucha atención en este aspecto, porque veo que puedes tener, este mes en las comunicaciones no está tan bien. Puede ser comunicaciones de palabras, de encuentros, pero también puede ser de viajes y desplazamiento. Entonces, mucho cuidado con cuando subes escaleras, cuando bajas escaleras, cuando vas caminando por ahí, cuidado con te tropiezas, haces un mal movimiento, te caes. Mucho cuidado, porque fíjate que no sale sangre aquí y aquí no sale como algo. Entonces, mucha atención, por favor, Piscis. Recuerda que las cartas advierten. Vamos a ver. Nos dice tu alma que tengas valor, que seas valiente, que te pongas en marcha, que dejes salir todo eso que puedes hacer y que sabes hacer, que tienes ese sentimiento tan potente que dejes que fluya ese sentimiento. En los retos y las pruebas nos dice también como que el perdón es importante en este periodo. Si estás enojada o enojado con alguien, que perdones, porque eso te va a hacer sentir como abundante realmente. ¿Ok? El hecho de perdonar nos hace sentir muy bien, pero un perdón auténtico, por supuesto. A veces tratamos de perdonar y no podemos, pero se insiste haciendo ese trabajo de Ho'oponopono. Ese trabajo es muy interesante porque insiste, al primer momento a lo mejor sientes que no puedes perdonar, pero si sigues insistiendo, mira, te digo, es como una gota. Hay una gota que va cayendo y va cayendo en una calle, por ejemplo, y esa gota tiene la capacidad de hacer un surco. ¿Ok? Algo que es constante va a hacer mella en lo que haces. Entonces, si insistes en ese perdón, vas a conseguirlo. ¿Ok? Vamos a ver lo sentimental. La parte sentimental en ti. Bueno, te veo como, te sientes como que estás haciéndolo bien, te sientes como que vas dirigiéndote a donde quieres ir. También veo que puedes hacer un viaje. Hay un viaje de placer que puede haber ser una buena oportunidad para liberarte de peso emocional, para liberarte de algo que a lo mejor te está pesando. Y lo que veo que sí te hace falta como esas vacaciones tal vez, porque tienes una mente que está muy enfrascada en algo. Entonces te está sugiriendo aquí que es bueno que hagas un viaje, que salgas, que te diviertas. Eso es muy bueno. Incluso te digo que para los solteros, para los que no tienen una relación, este mes hay muchas posibilidades de que conozcas a alguien, a lo mejor en un viaje, en un desplazamiento, pero veo que hay posibilidades de encontrar una persona especial para ti, donde tenga el mismo sentimiento que tú. ¿Ok? Eso es para los solteros. También vamos a hablar sobre la persona esa que está, para las personas que tienen una relación que no hay convivencia. Aparte de esto que te digo, que sí hay posibilidades que encuentres a alguien, que conozcas a alguien, que tengas una oportunidad en un viaje. Vamos a ver cómo es esa persona y qué siente esa persona. Mira, tiene mucha luz este individuo, ¿vale? Tiene mucha luz. Tiene un sentimiento hermoso, pero su corazón ha sido herido. Aquí veo un dolor grande, un sentimiento de ruptura, un sentimiento de pesar porque algo se ha marchado, porque había una idea, un pensamiento de compromiso, pero esto se ha venido abajo. Entonces, claro, tiene un sentimiento que tú puedes percibir que no,
no está del todo bien esta persona. Incluso a nivel íntimo puede ser muy pasional, muy pasional. Y piensa que con el sexo puede conseguir estabilidad, lo cual no es cierto. Pero igualmente te veo a ti como dispuesta o dispuesto a entregarte, a tener una relación bonita, pero esta persona tiene alguna herida fuerte en su corazón, ¿eh? Entonces hay que poner atención a eso. Sí, veo compromiso de parte de ella o él, pero con ciertas dudas, pero sí tiene la intención de comprometerse nuevamente. Pero ya te digo que tiene un corazón herido muy fuerte, se ha hecho mucho daño y bueno, cuidado también tú con lo que vayas a decir, porque esas palabras que puedas decirle a lo mejor afectan el corazón de esta persona, ¿ok? Vamos a ver ahora tu pareja, tu relación con la cual vives, la pareja con la que vives. ¿Cómo está esa persona? ¿Mm? Bueno, a veces puede ser que sienta como que es superior, que puede hacer las cosas como quiere, que tú tienes que hacer lo que dice. Puede ser que haya esa forma, ¿no? Sí, con buenos tratos, de buena manera, pero sí existe eso. Sí es una persona que se entrega, porque veo que hay una entrega de su parte. También veo como que hay una salida, como te había dicho, unas vacaciones. Esta persona a lo mejor, bueno, para ella o él es como que, bueno, tengo que hacer el sacrificio y hacer esa salida, hacer ese encuentro, ¿no? Pero bueno, es como para tu pareja es un gran sacrificio, ¿ok? Sexualmente hay un encuentro muy bonito porque veo que hay mucha intimidad muy linda entre ambos. Y se quieren mucho también. Perfecto, perfecto. Y bueno, eso es todo, Piscis. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado esta lectura. Te recomiendo que busques tu ascendente porque también puede darte más pistas de cuál será tu actitud ante las situaciones que se presentan. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y hasta pronto.